11 jugadores fulminados por un rayo. El otro equipo sale ileso y nadie se lo explica. Hoy te traigo 9 historias curiosas e impactantes del fútbol. Algunas te harán reír, otras te dejarán helado, pero lo que comparten es que todas parecen imposibles. El fútbol no solo es talento y táctica, a veces parece un experimento con los protagonistas más impredecibles. Y estos casos lo prueban. El partido y gol borracho de Haussmann. Orlando Haussmann, campeón del mundo con Argentina el 78, marcó uno de los mejores goles de su carrera contra River Plate, completamente ebrio. Un gol que él mismo casi ni recuerda. El loco era considerado por Menotti como una mezcla de Maradona y Garrincha. Y tenía razón. Jugaba como si el balón le obedeciera. Pero el tipo también era fiel a su apodo. Villero, fiestero y con el hígado en modo viernes a las 10 de la noche. Un día salió de juerga y a la mañana siguiente llegó al estadio tambaleando. Y aún así se inventó una jugada de otro mundo y marcó un golazo que dejó a todos alucinando. La diferencia con otros borrachos del fútbol es que Haussmann era tan bueno que ni el alcohol podía detenerlo. Algunos necesitaban entrenar, él solo necesitaba un trago. La resaca más gloriosa del fútbol. Lo de Haussmann no se compara a nuestro siguiente protagonista. Este tipo convirtió no jugar nunca en una carrera profesional, literalmente. Carlos Kaiser, 20 años sin jugar. Carlos Enrique Kaiser Raposo pasó por 9 clubes profesionales en 26 años y jamás jugó un solo partido oficial. Sí, cobró sin tocar un balón. Su talento no era el fútbol, sino el engaño. Llegaba a clubes gigantes como Botafogo o el Flamengo, presentando currículums falsos y aprovechando su parecido físico con Renato Gaúcho, una estrella del fútbol brasileño. Se hacía amigo de periodistas e inventaba currículums, y en una época sin internet, esto era casi un superpoder. Firmaba con el club, fingía una lesión en el primer entrenamiento y vivía meses de fiesta mientras cobraba su sueldo. Somos aquí, manía, nos pagan sin trabajar. Jugar era una molestia que debía evitar a toda costa, escribió un periodista. Y vaya que lo logró. Kaiser convirtió la vagancia en arte. El tipo literalmente venció al sistema desde el sofá. Así que si tú has pensado en vivir del cuento como él, suscríbete antes de que me descubran que yo tampoco estoy trabajando. Y hablando de engaños maestros, la siguiente historia demuestra que a veces la astucia vale más que una plantilla de galácticos. El silbido que engañó al Real Madrid. Septiembre de 2001, Santiago Bernabéu. Harold Lozano, jugador del Valladolid, imita el silbato del árbitro. Los galácticos se detienen y su equipo marca con el arco vacío. Esto pasó de verdad. El colombiano tenía un talento particular. Podía silbar exactamente igual que un árbitro. Lo practicó, lo perfeccionó y lo usó contra Zidane y compañía. Ese día, con el Madrid ganando 1-0 gracias a Zizou, derribaron a un jugador del Valladolid. Lozano silbó y todo el equipo blanco se detuvo. Pero él y sus compañeros, que conocían el truco, siguieron corriendo y marcaron sin oposición el empate. El árbitro validó el gol porque técnicamente él no había pitado y hasta la retransmisión capta el sonido. Así y todo, el Real ni se enteró que los habían timado y Lozano pasó a la historia como el tipo que se burló del Madrid en su propia cara. Bueno, hasta aquí los relatos que sacan risas. Pero en las siguientes historias, el fútbol deja de ser divertido y empieza a volverse realmente peligroso. Cantona versión Kung Fu. Enero del 95 y Eric Cantona, capitán del Manchester United, salta a la valla publicitaria y le da una patada de Kung Fu en plena cara a un aficionado. Y años después declaró que debía haberle pegado más fuerte. Todo ocurrió en un partido contra el Crystal Palace. Cantona sale expulsado por una dura entrada a Richard Shaw.
Mientras caminaba hacia el vestuario, un hooligan que llevaba todo el partido insultándolo le gritó: ¡Vuelve a tu país, bastardo! El francés no se lo pensó dos veces. Corrió hacia él y le lanzó una patada voladora que le dejó los tapones marcados. Luego vinieron los puñetazos y los flashes. El castigo fue histórico. 8 meses suspendido, $30,000 de multa y trabajos comunitarios. Pero lejos de arrepentirse, Cantona declaró: fue una sensación increíble. Me habría encantado darle más fuerte. Cantona perdió la cabeza y el United perdió la Premier. Por un solo punto. Lo del francés fue violento, pero el siguiente caso involucra al narcotraficante más famoso del mundo. Pablo Escobar secuestrando árbitros. Imagina que te secuestran horas antes de un partido y te dicen: o gana Nacional o te devuelvo en un féretro. Eso les pasó a 2 árbitros bajo las órdenes de Pablo Escobar. Fines de los 80 y el capo había comprado el Atlético Nacional y no aceptaba perder. Antes de un partido, el árbitro Armando Pérez fue secuestrado durante casi un día. El mensaje era claro: pita a favor o pasas a mejor vida. Álvaro Ortega, otro árbitro que anuló un gol al equipo de Escobar, fue asesinado media hora después de un partido. Lo peor llegó en la final de la Libertadores del 89. Popeye, sicario de Escobar, visitó a los árbitros con $250,000 en un maletín. Cuando se negaron, les advirtió: la vida de ustedes acá no vale nada. En Buenos Aires nos costaría $1,000 por cabeza. Nacional ganó por penales. Fue la primera Libertadores de Colombia y la más cruel de la historia. ¿Ustedes qué creen? ¿Ganó el fútbol o ganó el miedo? ¡Los leo! Aunque la siguiente es probablemente la historia más trágica de nuestro deporte: el autogol que costó una vida. Andrés Escobar marcó un autogol en el Mundial del 94. 10 días después fue asesinado en Medellín con 12 disparos. Le gritaron: gracias por el autogol, antes de matarlo. Colombia llegaba como candidata al título. Había goleado 5-0 a Argentina en Buenos Aires. Llevaba 27 partidos invictos y Pelé los señaló como favoritos. Pero frente a Estados Unidos, Escobar intentó cortar un centro y terminó marcando en su propia portería. Los cafeteros perdieron 2-1 y quedaron eliminados. Y el país hundido. El 2 de julio del 94, 10 días después de ese partido, Escobar salió a cenar con amigos y fue interceptado en el estacionamiento. El asesino le encaró su error, le gritó y le disparó 12 veces. Andrés solo tenía 27 años y estaba a punto de firmar con el Milán. El fútbol perdonó el error, pero la calle no. Y quedó demostrado que, en algunos lugares, perder un partido puede costarte la vida. Después de tanta tragedia, uno piensa que ya nada sorprende. Pero el fútbol tiene su propia lógica, o mejor dicho, su falta de lógica. Si no, atento a estas historias. La maldición del Benfica. Un entrenador despedido en 1962 maldijo a su equipo diciendo que no volverían a ganar una Copa de Europa en 100 años y desde entonces han perdido 8 finales europeas. Bela Goodman dio forma al mejor Benfica de la historia. 2 Copas de Europa seguidas venciendo al Barça y al Madrid de Di Stéfano. Pero cuando pidió un aumento, la directiva lo echó. Antes de irse, lanzó su frase maldita: sin mí, el Benfica no volverá a ganar una Copa de Europa en 100 años. Desde aquel hecho han jugado 8 finales europeas y las han perdido todas. En el 90 mandaron a Eusebio a la tumba de Goodman a implorar perdón. No sirvió. En 2014 le levantaron una estatua justo antes de otra final. También la perdieron. Han pasado 63 años y el Benfica sigue esperando. Claramente, la brujería ha funcionado mejor que la defensa.
Si lo del Benfica parece un embrujo, lo de ahora literalmente desafía a la ciencia. El rayo que mató a un equipo completo. Un rayo cae sobre un campo de fútbol y mata instantáneamente a los 11 jugadores de un equipo mientras el otro sale completamente ileso. Nadie puede explicarlo. Octubre del 98, República Democrática del Congo. El Ben-Ashadi jugaba contra el Basanga bajo una tormenta torrencial. El marcador iba empatado, cuando de pronto el cielo se parte en dos y un rayo impacta brutalmente sobre el campo. Los 11 del Bena murieron en el acto. Lo curioso o macabro, ningún jugador del Basanga resultó herido. La explicación oficial habló de tapones de aluminio que condujeron la electricidad, mientras que los rivales casualmente usaban tapones de plástico. Pero en África nadie compró esa versión. Acusaron al Basanga de brujería porque culturalmente es común que equipos tengan hechiceros en el plantel. Las acusaciones duraron semanas y hoy muchos creen que fue magia negra. Pero el resultado fue el mismo: 11 muertos y un misterio sin resolver. El fútbol tiene espacio para todo: genios borrachos, farsantes profesionales y maldiciones eternas. Pero si esto te pareció curioso y trágico a la vez, házmelo saber. Suscríbete y échale un vistazo a estos futbolistas que nunca amaron el deporte que los hizo millonarios. Eso sí es tragicurioso.